Hola de nuevo. Vamos a hacer una serie de ejercicios para repasar lo que hemos visto de las potencias, para repasar todas las propiedades. Estos ejercicios me lo habéis pedido algunos de vosotros y vamos a ver cómo se hacen para que cuando os lo pongan no tengáis ningún tipo de duda. Por ejemplo, vamos a expresar como una sola potencia. El ejercicio te dice expresa como una sola potencia y te dan, por ejemplo, esto. 8 por 5 elevado a 2 por 8 por 5 elevado a 7. Y te dicen que lo expreses como una sola potencia. Una sola potencia quiere decir que el resultado final tendrá que ser, por ejemplo, algo así como 3 elevado a 2 o 4 elevado a 7. Un solo resultado. No puedes darnos, por ejemplo, 8 elevado a 4 por 3 elevado a 2. No puedes dar dos potencias, ni 3, ni 4. Tienes que expresarlo como una sola potencia. Entonces, si te fijas, aquí tienes 8 por 5. 8 por 5 es 40. Por lo tanto, tú puedes poner, en vez de 8 por 5 elevado a 2, puedes poner 40 elevado a 2. Y aquí puedes poner también 40 elevado a 7. ¿Qué pasa cuando tienes una multiplicación de dos potencias con la misma base? Pues que se deja la misma base y se suman los exponentes. 2 más 7. Es decir, 40 elevado a 9. Y al final has dado una sola potencia, que es lo que te está pidiendo el ejercicio. Has expresado esto, que era una multiplicación donde había varias potencias, como una sola potencia. Vamos a ver algunos ejemplos más. Vamos a expresar, por ejemplo, esto. Como una sola potencia. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un paréntesis y aquí otro. Dentro del paréntesis hay una multiplicación de potencias y aquí en este otro paréntesis hay otra multiplicación de potencias. Pues vamos a resolver primero el primer paréntesis y luego el segundo. Los dos paréntesis, si os fijáis aquí, están multiplicados. Así que, como tengo aquí una multiplicación de potencias que tienen la misma base, dejo la base y sumo los exponentes. Aquí hay un signo por, yo pongo un signo por, y aquí hay otra multiplicación de potencias que tienen la misma base, por lo tanto, hay que sumarle los exponentes. Finalmente, tengo una multiplicación de potencias con base 4, dejo la base y sumo los exponentes. 8 más 6. Esto es 4 elevado a 14. Vamos a ver algún ejercicio más. Por ejemplo, este. 3 elevado a 5 elevado a 3. Y esto lo vamos a dividir entre 6 elevado a 3 por 6 elevado a 2, por ejemplo. Y lo vamos a meter entre paréntesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dos operaciones. Aquí hay una, que es una potencia elevada a un exponente. Sabemos la propiedad, que es que hay que multiplicar los exponentes. Esto de aquí nos quedaría 3 elevado a 15. Recordamos que los exponentes se multiplican. Y aquí, este paréntesis es una multiplicación de potencias que tienen la misma base, por lo tanto, hay que dejar la base y sumar los exponentes. ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos dejarlo así, pero podemos intentar simplificar un poco más. Recordad de algún ejercicio que hemos hecho antes que el 6 es como 2 por 3. Por lo tanto, nos quedaría, podemos poner, si el 6 es 2 por 3, podríamos poner que esto, 3 elevado a 15, estaría dividido por 2 por 3 elevado a 5. En vez de poner 6, pongo 2 por 3. ¿Por qué he puesto 2 por 3? Porque quiero, como aquí hay un 3 de base, quiero que aquí haya otro para poder simplificarlo. Esto es lo mismo que 3 elevado a 15 dividido entre, fijaos que aquí, cuando
tenemos una multiplicación con un exponente, hay que elevar los dos números. 2 elevado a 5 por 3 elevado a 5. Y ahora lo voy a poner en forma de fracción para que se vea más claro y me resulte más fácil ver lo que voy a hacer. En vez de poner los dos puntos, pongo la fracción. Hemos dicho anteriormente que es lo mismo. Arriba, en el numerador, me quedará 3 elevado a 15 y abajo me quedará el 2 elevado a 5 por el 3 elevado a 5. Y habíamos dicho también que una de las propiedades de las fracciones es que los números que están arriba y abajo pueden jugar como yo quiera. Por ejemplo, arriba hay un 3 y lo voy a combinar con este otro 3 para poder restarlo. Al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el 3 elevado a 15 menos 5, porque es una división de fracciones, los exponentes hay que restarlos, y abajo el 2 solito, elevado a 5. Así que me quedará, en este caso, un 3 elevado a 10 partido por 2 elevado a 5. Y ese sería el resultado final. Hemos cogido una fracción que parecía más complicada, varias fracciones, y hemos conseguido al final reducirla a una única fracción. Mirad este otro ejercicio. 14 entre 7 elevado a 4, y todo eso dividido entre 18 entre 9 y todo a 3. Parece muchos números y uno no sabe cómo empezar, pero si os fijáis no tenemos ninguna historia. Aquí en este paréntesis hay una operación, vamos a hacerla y luego haremos la otra operación de aquí. El resultado final habrá que dividirlo porque aquí ponen 2 puntos de división. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues 14 entre 7 es 2. Así que aquí hay que poner 2 y como está elevado a 4, 2 elevado a 4. Aquí hay 2 puntos, pues yo pongo 2 puntos. Y aquí hay 18 entre 9, pues es un 2 también. Y como está elevado a 3, pues a 3. Y al final que tengo una división de potencias que tienen la misma base. Se deja la base y se restan los exponentes. 4 menos 3, que es 1. Como el 1 no hay costumbre de ponerlo, se deja esto igual a 2 y se acabó. Todo esto que parecía tan complicado no es ni más ni menos que el número 2. Otro tipo de ejercicio que os podéis encontrar es este. Te dan un cuadradito para que tú pongas aquí un número que tienes que adivinar cuál es y te dicen que este número elevado a 7, si lo divides entre 5 elevado a 3, te va a dar 5 elevado a 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que averiguar cuál es el número que va aquí. ¿Qué tengo aquí en este lado? Tengo una división de potencias. Una división de potencias que al final me va a dar como resultado otra potencia, el 5 elevado a 4. Si te fijas, aquí la base es 5 y aquí también. Por lo tanto, la base de aquí debe ser 5 también. ¿Por qué? Porque cuando tengo potencias que divido, que tienen la misma base, la división, recuerda la propiedad que usábamos, nos daba como base la misma, no se tocaba. Si aquí tengo un 5, y aquí tengo un 5, es que aquí debe de haber un 5. Y los exponentes había que restarlos, 7 menos 3, 4. Así que el número que buscábamos era este sencillamente. Mirar este un poquito más avanzado, 5 elevado a 8 entre 5 elevado a algo que tengo yo que calcular, y todo eso multiplicado por 5 elevado a 3 me daría algo elevado a 4. Bueno, pues esto es muy fácil también. Si te fijas aquí, la base es 5, la base es 5 y la base es 5. Y aquí me dicen que calcule cuál es la base. Aquí voy a tener una división en la que yo no sé cuál es el exponente este, pero sí sé que las dos bases son 5. Cuando tengo una división que tiene la misma base, recordad que se te queda la base igual, no se toca, y el exponente era una resta. Por lo tanto, yo sé que aquí el resultado final de esto va a ser una potencia con la base 5, porque la base se queda quieta, y el exponente ahora averiguaré cuál es. Y esto a su vez va a estar multiplicado por este 5 elevado a 3. Como resultado de esto me va a dar algo elevado a 4. Como esto es una multiplicación de potencias que tienen la misma base, aquí la base tiene que ser la misma, el 5. ¿Por qué?
Porque cuando se multiplican potencias con la misma base, la base se queda quieta, se deja igual. Si aquí es un 5 y aquí un 5, aquí tiene que ser un 5. Y los exponentes se suman. Como aquí hay un 4, este número de aquí tiene que ser por fuerza un 1, porque este 1 más este 3 me van a dar este 4. Así que, en definitiva, el resultado de esta operación me tiene que dar 5 elevado a 1. Como esto es una división, la base se deja igual y los exponentes se restan. Si he obtenido un 1 de exponente, quiere decir que aquí tiene que haber un 7. ¿Por qué? Porque 8 menos 7 me da 1. Y al final, este 5 elevado a 1 por 5 elevado a 3 es el 5 elevado a 4 que estaba buscando. Así que aquí el resultado es un 5 y aquí un 7. Estos problemas se utilizan con las propiedades, se resuelven, con las propiedades que ya conocéis de las potencias. Hay que utilizar la lógica, razonar un poco. No os van a preguntar nada que no hayáis visto. Si te dicen que calcules algo que a ti te puede parecer muy extraño, recuerda que te han enseñado, aunque tú no sepas cómo, a resolverlo. Usa las propiedades que has visto y la respuesta viene en el libro. No te van a preguntar una cosa que no hayas visto anteriormente, pero tampoco te lo van a regalar, te van a hacer pensar un poco.